Es momento de entrevista en BTV Noticias. En BTV Noticias ya estoy en compañía del titular de la Secretaría Antilavado, en realidad la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Gracias por estos minutos, Jorge Chediak. ¿Cómo le va? Gracias a ustedes. Y es verdad, las siglas en ACLAF es espantosa. Es larguísima. Es espantosa. Es larguísima. Bueno, por estas horas el presidente Luis Lacalle Pou está hablando y llevando adelante una política que busca a largo plazo que puedan venir muchos más extranjeros a nuestro país. Ha enviado al Parlamento un proyecto sobre el tema residencia fiscal. Desde la oposición, desde el Frente Amplio, se plantea que esto puede tener algún tipo de cuestionamientos a la situación de transparencia fiscal de nuestro país. Usted, desde su punto de vista, ¿cómo lo ve esto? Nosotros estamos comprometidos y ella fue, por lo menos en el caso de la Secretaría Antilavado, la primera indicación del señor Presidente de la República y del señor Secretario de la Presidencia de la República de mantener el estatus del Uruguay, que tiene una situación privilegiada en cuanto al acotado del riesgo de lavado de activos y más aún de financiamiento del terrorismo, y tener la mayor eficacia posible en los controles de la manera más racional que sea posible y mantener, por supuesto, el más alto grado de transparencia en toda la gestión que sea posible. ¿Le preocuparía una llegada masiva de argentinos, por ejemplo, que es en definitiva lo que está sobre la mesa? No, para nada. Tenemos las dos pinzas que conforman el control en nuestro país: el Banco Central a través de su unidad de información y análisis financiero, la UIAF, que hace el control de los bancos y entidades bancarias, y la Secretaría Nacional Antilavado, que realiza el control de todos los demás sujetos obligados, según la ley, colaboradores, decimos nosotros, que son más de 12.000. Tenemos primero una buena sintonía, mecanismos muy aceitados y la disposición absoluta del gobierno de manejar los controles de la mejor manera posible, a los efectos de brindar las garantías jurídicas por las que básicamente el Uruguay también resulta atractivo para que vengan inversiones del extranjero. Chediak, durante el debate por la ley de urgente consideración se alertó que habían algunas modificaciones que allí estaban incluidas que podrían poner en riesgo al país y a su estatus. Luego algunas cosas se modificaron. Al día de hoy, que ya está promulgada esta ley, bueno, ¿cree que se salvaron todos los cuestionamientos que habían? Y por el otro lado, ¿en qué va a cambiar en cuanto a el combate al lavado de activos a partir de esta ley? Bien, yo diría que es un ejemplo, este capítulo 4 vinculado a la libertad financiera y a los controles vinculados a la ley integral de lavado de activos, si no llevó la medalla de oro, llevó la medalla de plata en cuanto a la atención que concitó las críticas y observaciones de distintos expertos, de incluso legisladores dentro de la propia coalición de gobierno y de legisladores de la oposición. Y creo que es un ejemplo en cuanto a la actitud abierta que desde el principio se señaló desde Presidencia de la República que se tenía. Terminamos en este capítulo, lo hemos dicho, con una versión 4.0, porque algunas disposiciones no estaban incluso en el anteproyecto en el mes de febrero, se incorporaron en la segunda versión, en la versión que terminó siendo la que envía el Poder Ejecutivo al Parlamento. Sufrieron modificaciones luego de escuchar básicamente a todo el mundo y de intervenciones excelentes y un trabajo muy importante de parte de legisladores y de técnicos. Se termina en una redacción que fue la tercera en el Senado y vuelve a sufrir las últimas modificaciones en la Cámara de Representantes, así que se trató de blindar al país en relación a esas observaciones y como epifenómeno alguna norma que era muy cortita para poder aclarar perfectamente su contenido y ponerla a cubierto de las observaciones, terminó siendo una norma larguísima de más de una carilla. Yo creo que concretamente sí pudimos explicar de la mejor manera posible en el texto legal que se trata de una
un pequeño ajuste, una pequeña racionalización de los controles que no afecta para nada el riesgo que el país pueda presentar al lavado de activos. Pero para pasar en limpio, teniendo en cuenta que, por ejemplo, algunos colectivos que han sido los que más han cuestionado, por ejemplo, el tener, por ejemplo, la obligatoriedad de tener que controlar, por ejemplo, los escribanos, los contadores, siguen teniendo que, siguen estando como sujetos obligados a controlar o a ver actividades sospechosas. Sin duda, toda la estructura, por supuesto que viene desde el Grupo de Acción Financiera Internacional y del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericano, GAFILAT, aquí estamos llenos de siglas. Bueno, por supuesto que la base, la piedra angular de todo el control de lavado de activos es el análisis de riesgo. Análisis de riesgo que esos sujetos colaboradores o sujetos obligados deben hacer respecto de cada cliente y respecto de cada operación que realiza cada cliente. O sea que son complejos. Y estamos hablando que no se puede alterar ese esquema sin alterar ese estatus, vuelvo a decir, de país serio, de bajo riesgo de lavado de activos. Lo que se hizo fue un pequeño ajuste. ¿En qué sentido? Bueno, entre todos esos indicadores de riesgo que tiene el sujeto obligado que tener en cuenta, uno de ellos pasa a ser como indicador de menor riesgo que el pago se haya efectuado a través de medios del sistema bancario. ¿Por qué? Porque ya el sistema bancario está obligado a hacer una cantidad de controles, una debida diligencia muy importante en los capitales que ingresan al circuito en el país. Ahora, cualquier otro indicador, como por ejemplo que intervenga en el negocio alguien como yo, una persona políticamente expuesta, ya impide quedarse en ese análisis de bajo riesgo y hay que escalar la debida diligencia y llegar a una debida diligencia intensificada, que significa en realidad mucho trabajo y a veces mucho costo, porque allí hay que hacer una investigación importante respecto al origen de los fondos y al destinatario, al beneficiario final de la operación. Y en ese sentido, ¿qué impronta le quiere dar a la Secretaría y en qué medida va a cambiar respecto a cómo venía trabajando hasta ahora? Bien, nosotros hemos dicho que es continuidad evolutiva. Las indicaciones que se nos dieron, que además creo que están acordes a el perfil que hemos mantenido siempre, es una secretaría que, más que un perfil fiscalizador y persecutorio, que fiscal lo es, un perfil docente de ayuda a los sujetos obligados a cumplir con esas debidas diligencias que son complejas. Entonces, se hizo primero a nivel legislativo una racionalización de los controles. Nosotros queremos hacer lo propio en el aterrizaje de la normativa, queremos racionalizar nuestros propios controles de la mayor manera posible y hacer, porque hay análisis de riesgo en dos niveles. Los sujetos obligados, le decíamos, tienen que hacer análisis de riesgo respecto de sus clientes y las operaciones de esos clientes, y la CENACLAF, por supuesto el Banco Central hace lo mismo, hace un análisis de riesgo de los sujetos obligados a quienes controla. ¿Para qué? Para focalizar recursos escasos en aquellos profesionales, en aquellas empresas, por ejemplo en zona franca, o en aquellas organizaciones sin fines de lucro que estén trabajando en situaciones que ameriten un mayor riesgo de posibilidad de lavado de activos. Chediak, para finalizar, muy brevemente le pido, usted ha dicho que tenemos niveles muy bajos de lavado de activos en nuestro país, lo cual me llama la atención porque se ha hablado mucho en el último tiempo respecto a el rol de Uruguay para facilitar o permitir que pasen algunas cosas de lavado de activos. ¿Usted qué lo lleva a decir que tenemos un país en el que hay muy bajo nivel de lavado de activos? Por supuesto que todo es comparativo y en comparación sobre todo a la región. Y sí, seguimos siendo, el Uruguay en general tiene índices bajos en casi todos los indicadores medibles de desarrollo humano, también son bajos en lo que hemos podido detectar en relación al lavado de activos, lo que no quiere decir que no haya, no quiere decir que no haya narcotráfico, no quiere decir que no exista una cantidad de delitos precedentes de lavado de activos y por supuesto no quiere decir que no haya lavado de activos. Lo que quiere decir es que el nivel del lavado de activos es bastante acorde a lo que es el mercado uruguayo y a la realidad institucional del Uruguay, un país serio, una de las 20 democracias completas que en el mundo existen, así que sí es bajo, lo cual no quiere decir que haya que ni siquiera mantener este nivel de los controles, hay que mejorar el nivel de los controles para mantener ese estatus. Jorge Chediak, gracias por estos minutos. El agradecido soy yo, como siempre.